Hola, bienvenidos. Vamos a reflexionar en este breve corto sobre el hogar. Hace poco leí un libro de Byung-Chul Han, el pensador germano-coreano, en el que distinguía cosa de no cosa. Pues bien, en esta reflexión vamos a intentar distinguir entre hogar y no hogar, partiendo de una definición que vamos a dar de inicio, sin menoscabo de otras que daremos en los siguientes minutos. Y esa definición es que el hogar es el espacio exclusivo de la familia. Y por tanto, el espacio donde se cimentan las relaciones familiares de puertas adentro y donde se cimenta también la extrañeza, la distinción de puertas afuera. Hacemos esta reflexión desde nuestra disciplina, desde la sociología. Y empezando por un poco de autocrítica, cabría decir que las ciencias sociales en general se han dedicado poco a los ámbitos privados, al hogar, por ejemplo, y han enfocado casi siempre sus reflexiones en los ámbitos públicos. Esto ha sido un error, porque donde más tiempo pasamos los humanos es en la vida privada y en concreto en el hogar. Los humanos ceñimos los límites de nuestra intimidad al hogar, y el hogar es el cobijo de la primera comunidad. Por eso el hogar es un punto de reflexión importante para las ciencias sociales. Uno no se extraña, mirando la historia, que cuando se empezó a votar en elecciones políticas, pues tuviesen derecho a voto los así llamados cabezas de hogar. Ese tránsito del domus a la polis se hacía teniendo en cuenta los hogares como sujeto político. Qué interesante sería que, sin recurrir de nuevo a ese un hogar, un voto, sino al una persona, un voto, el domus, los hogares, fuesen también centro de reflexión política. En las ciencias sociales, quizá el estudioso de referencia a la hora de reflexionar sobre el hogar es Norbert Elias. En un libro que escribió en el año 1939, El proceso de civilización, ahí se hace eco de aportaciones varias, desde las de Freud en El malestar de la cultura, que es del año 1930, hasta los escritos renacentistas de Erasmo de Rotterdam o de Luis Vives de Valencia. El primero de ellos, en el año 1530, escribió De Civilitate, y el segundo, en los años 1524 y 1528, escribió La introducción a la sabiduría y La educación de las donas, la educación de las mujeres. En ambos libros, en ambos autores, y también en Freud, se entiende la civilización como un proceso que nace en el hogar, nace en la vida privada y va a la vida pública. Y así también lo entiende en el proceso de civilización, en su obra magna, Norbert Elias,
cuando dice que la civilización no es ni más ni menos que eso que en muchos países desde hace mucho tiempo se llama urbanidad. La civilización viene a suponer una represión, un autocontrol en el comportamiento. Y ese control se ejerce primero en el hogar, se aprende en el hogar y por extensión después se manifiesta en el ámbito público. Tendremos que también hacer referencia, además de a Norbert Elias, a Emilio Durkheim, que en su primer gran obra, que creo que fue la obra que motivó la terminación de su tesis doctoral, que se llama De la división del trabajo social, en el año 1893, nos habla de la división de tareas, de la necesaria división de tareas para que la sociedad orgánicamente pueda funcionar. Y esa división de tareas se aplica tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, el hogar. El hogar empieza a definirse entonces como una unidad de producción y de consumo y como un entorno donde se producen bienes intangibles, donde se conforma una unidad de convivencia en torno a lazos de parentesco y donde se consume en común. Es, en este sentido, el hogar un espacio que es al mismo tiempo objeto. Un espacio cargado emocionalmente que protege la intimidad y configura estatus, o por lo menos la inserción en uno. Esta es una aportación que encontramos en un sociólogo, en uno de los primeros sociólogos norteamericanos, Thorstein Veblen, en un libro que se llamaba Teoría de la clase ociosa, del año 1899. Pero nosotros en esta reflexión vamos a traer de Max Weber la metodología de los tipos ideales para hablar del hogar refiriéndonos a nuestro tiempo, al hoy y ahora. Los tipos ideales aplicados al hogar serían esos entornos y espacios de relación identitaria que podíamos referir en torno a las cosmovisiones del domus, de la polis y del cosmos mismo. Desde el punto de vista del cosmos, el tipo ideal que nos propondría la figura del hogar es el hogar fortaleza. El hogar fortaleza es ese universo alternativo protegido por muros altos en el que se vive de distinta manera a cómo se vive fuera. El hogar fortaleza tiene una muralla defensiva, se separa de la sociedad. Desde el punto de vista de la polis, el tipo ideal que podríamos diseñar es el del hogar república o el hogar comuna, donde la sociedad simbiótica que hay ahí resembra de alguna manera la polis. Si tradujésemos esto en términos políticos, la cosmovisión o el tipo ideal del hogar fortaleza la tendríamos a la derecha, la cosmovisión o el tipo ideal del hogar república o comuna la tendríamos a la izquierda, y cabe un tercer tipo ideal que vamos a poner en el centro y que es el hogar estación de término. El hogar estación de término es como un viaje iniciático
hay ahí llegadas y salidas, y ahí se va con equipaje, con querencias, con nostalgia. Estos tres tipos ideales del hogar fortaleza, del hogar estación término y del hogar república o comuna están presentes en la literatura, se entremezclan y también se proponen. Nosotros en esta reflexión queremos proponer el que hemos puesto en el centro, el hogar estación término. Ese tipo ideal del hogar estación término frente a esas otras dos alternativas que son el hogar fortaleza por un lado y el hogar comuna por otro. El hogar fortaleza tiene sus ventajas y tiene también sus muchos inconvenientes. Sus ventajas es que el hogar fortaleza es sobreprotector, marca mucho las diferencias entre hogar y no hogar y las marca tanto que de alguna manera hace el hogar como la antítesis de la sociedad. Y hay ahí un muro de separación, como un foso de contención muy grande entre lo público y lo privado. En el hogar comuna se da la situación contraria. Hay muy poca separación entre el ámbito público y el ámbito privado hasta el punto que se pueden identificar desdibujándose el ámbito privado, porque el ámbito público tiene mucha más fuerza. Y ahí, pues la extrañeza que protege a la familia, pues deja de percibirse como algo necesario. También la jerarquía, también la distinción entre padres, progenitores e hijos. Y la distinción también entre familia nuclear y familia extensa. El hogar república o comuna desdibuja el hogar familiar, en nuestra opinión. Por el contrario, el hogar estación término no solamente recibe a nuevos miembros en nuestra sociedad, sino que les prepara para el viaje, les equipa, les da una cultura, les da unos valores, les da un entendimiento de la vida en sociedad que les posibilitará para formar después otros hogares parecidos. Así, la diacronía que se vive dentro de la familia, que es la relación entre padres, hijos, nietos, etc., la sucesión de generaciones, se viviría armónicamente también fuera de la familia, en la sociedad, en ese tren que sale de la estación término perfectamente equipado y perfectamente preparado para llegar a recónditos lugares. Hay en el hogar estación término una primacía de las cosas. Una primacía de las cosas porque la estación término se distingue de la estación de paso. Está muchísimo mejor equipada. La familia que equipa su hogar tiene en cuenta la importancia de los instrumentos materiales, la importancia del mobiliario, por ejemplo. Es el espacio habitado por cosas inertes que de alguna manera se hacen cosas vivas, porque nos interpelan, porque nos dan una identidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido identificados entre hermanos con algo que estaba, con un mueble, con un algo material que estaba en casa de nuestros padres cuando la casa de nuestros padres era nuestra casa? Pues esa idea de la rematerialización es algo que va unido al mobiliario, en algunos contextos incluso un mobiliario lujoso de la estación término. No hay que olvidar esto, porque nuestro mundo digital se está olvidando de las cosas, algo que apunta Han en el libro que hemos mencionado al principio sobre la distinción entre cosa y no cosa.
Y esta primacía de las cosas, ese volver a dar importancia a las cosas, como en la estación término, que pueden competir entre sí para ver cuál es la mejor, la más lujosa, la más acogedora, la que tiene mejores servicios, nos lleva también a intentar ver de todas esas cosas, de todos esos, de toda esa materia que se hace vida en el hogar, ¿cuál es la más importante? Pues un servidor se atrevería a decir que la más importante es pequeñita, y es la llave. La llave del hogar es muy importante. La llave del hogar es inmensa. En el hogar fortaleza es una llave pesadísima que abre unas puertas tremendamente enormes y grandes, ¿no? La llave no existe en el hogar república o comuna, pero en el hogar estación término la llave existe. La llave existe porque sin llave no hay distinción entre hogar y no hogar. Y qué importante sería que en nuestros hogares repensásemos el rol de la llave. ¿Quién la tiene? ¿Quién no la tiene? ¿Quién la usa? ¿Quién la puede usar? ¿Y a qué horas? Hay que pensar también que el hogar es el entorno justificador de la desigualdad. Ahora se habla todo de igualdad en la igualdad ante la ley, que es una cosa, vamos, de sentido común, pero no tanto se habla de la desigualdad que nos hace ser quienes somos. Una desigualdad que va del hogar hacia afuera, que siembra y practica la personalidad de cada uno. Nos viste a nosotros como humanos, eso es algo que pertenece a la igualdad, pero nos viste también como humanos que tienen nombre y apellidos, algo que entraña desigualdad, algo que da pluralidad y por tanto riqueza a la sociedad. Los hogares tienen que brindar eso. Eso es lo que hace la estación término. No todas las estaciones término son iguales, en absoluto. Las hay mejores, las hay peores. Tenemos que intentar que nuestro hogar estación término sea un entorno acogedor y que sea un entorno que reclama querencia. Sabemos, hay quien dice que la familia es el lugar al que se vuelve, ¿no? Pues bien, una estación término siempre es acogedora con el tren que llega, con el que vuelve. Hacer hogar. Hacer hogar es convertir frías estaciones de paso en acogedoras estaciones término. Hay dos temas con los que quería acabar esta reflexión y es, uno, la pregunta: ¿es posible una familia sin hogar? Un servidor cree que no. Y otra, ¿qué pasa cuando el hogar se digitaliza? Cuando el hogar pasa a estar en la red. Son dos preguntas muy importantes en el mundo contemporáneo. Con esto acabamos. Vamos a resumir lo que hemos dicho en esta breve reflexión. En primer lugar, la definición que hemos dado es el espacio exclusivo de la familia. En segundo lugar, recordamos a un autor importante, Norbert Elias y el proceso de civilización. La importancia de la urbanidad, la importancia de las maneras, la importancia del saber comportarse, la importancia de que esa sabiduría llegue a nosotros en el hogar para después desempeñarla bien en los ámbitos públicos, en la madurez. Hemos hablado también de la división del trabajo.
Y qué importante es que esa división del trabajo esté también presente en el hogar. Es absurdo que todos intentemos hacerlo todo. Nos desquiciamos. La división del trabajo hace una sociedad orgánica y el hogar es también una sociedad orgánica. La importancia de los tipos ideales para el análisis de los hogares y la apuesta que hemos hecho frente al hogar fortaleza y frente al hogar comuna por el hogar estación término. Y por último, la importancia de las cosas. Hemos llamado la rematerialización, el dar de nuevo valor a las cosas materiales frente a la invasión digital. La digitalización de alguna manera nos uniforma a todos nosotros. El hogar tiene que ser, frente a la digitalización, algo desuniformizador. Nosotros no podemos ser hijos de la red, somos hijos de nuestros padres porque la filiación es el carácter radical del humano. Muchas gracias.